Hermanos, estas lecturas nos acercan a símbolos muy preciosos de la Biblia. Por ejemplo, el vino. Seguramente recordamos que Cristo dijo una vez: yo soy la vid verdadera. Y por supuesto, de la vid sale el vino. De Cristo sale el vino nuevo. Es lo que recordamos en cada Eucaristía. Al momento de la consagración, el sacerdote dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de la uva sale cuando es machacada la uva, cosa que sucede en un lugar, por lo menos tradicionalmente era así, un lugar que se llamaba lagar. El lagar era un espacio donde se echaban centenares y centenares de uvas y luego se machacaban, se pisoteaban, y así se le sacaba la sangre a la uva. Y toda esa sangre de la uva es la que se utiliza para luego fermentarla y producir el vino. Ese era el modo tradicional de hacer las cosas. Ahora pensemos que Cristo es la vid y que Cristo ha sido machacado. Cristo fue machacado en su pasión. Fue maltratado, fue estrujado y brotó con abundancia la sangre de Cristo. Esa sangre que brotó abundantemente es el vino nuevo. Esa sangre que brotó abundantemente es el vino que nosotros recibimos, la sangre que recibimos, la vida que recibimos cuando comulgamos. Es decir, que nosotros recibimos el vino, la sangre, fruto de que Cristo fue pisoteado, machacado. Así Él quiso darnos su sangre. El vino nuevo, entonces, hace referencia a ese sacrificio único, de infinito valor e irrepetible, que es el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que significa comulgar. Ese es el vino nuevo. La Biblia nos dice otra cosa sobre el vino. Nos cuenta uno de los salmos que Dios ha permitido que nosotros saquemos de los campos trigo con el que se hace el pan. Y nos dice también vino que alegra el corazón. El vino se asocia con la alegría. Y las personas que tienen algún gusto por el licor, en mi caso prácticamente eso no existe por razones fisiológicas que no vienen al caso, pero la gente que tiene algún gusto por el licor se alegra tomándose una buena copa. El vino trae la alegría. Con mucha frecuencia, cuando hay un acontecimiento festivo,
la gente dice, brindemos, que es una manera de decir, tu alegría es mi alegría es la tuya. Brindemos, estamos unidos en una misma alegría. Este es otro simbolismo del vino. Esa alegría puede, sin embargo, llevar al pecado. La Biblia no prohíbe el uso del licor, pero tiene palabras muy duras y muy claras cuando se trata del exceso del licor. Hay varios textos de la Biblia que nos hablan del ridículo en el que suele caer la persona ebria. Y esto ya desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Efectivamente, el Génesis nos cuenta que la primera persona que hizo vino fue uno de los antiquísimos patriarcas, Noé. Después del diluvio, y habiendo sobrevivido semejante situación, Noé cultiva uvas, cultiva una vid y hace vino, y toma muchísimo vino, y se emborracha hasta ponerse en ridículo, desnudándose vergonzosamente delante de los que estaban ahí. Entonces, aunque la Biblia no condena la alegría que puede traer un trago, la Biblia sí que nos amonesta para que evitemos el exceso en el licor. Por eso también San Pablo, en alguna de sus cartas, invita a los cristianos a que se emborrachen. ¿Pero de qué? No de vino de uva, que lleva al ridículo, que lleva al pecado, sino a que se llenen de la santa ebriedad del Espíritu Santo. Por eso ustedes recuerdan que el día de Pentecostés, los apóstoles, llenos de este vino nuevo del Espíritu, empezaron a hablar en distintas lenguas, así como a veces a los borrachitos no se le entiende lo que están diciendo. Entonces la gente decía, están borrachos. Y Pedro empieza su discurso de Pentecostés advirtiendo, ningún borrachos, es decir, no con la ebriedad del vino de este mundo. Están ebrios, estamos ebrios por el Espíritu. O sea que el vino nuevo también representa esa alegría del Espíritu. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos conocido la ebriedad del Espíritu? Seguramente los que estamos aquí llevamos muchos años en la Iglesia Católica, muchos, asistiendo o no asistiendo a misa, haciendo oración o sin hacerla. A veces uno tiene tiempos en que se descuida mucho en la fe. Pero la pregunta es buena. ¿Has conocido la ebriedad del Espíritu? ¿Has conocido una alegría que venga de Dios y que sea parecida a una borrachera, pero a una borrachera de amor, de gozo, parecido a lo que nos cuentan de los santos que tenían esas experiencias que se llaman éxtasis y que se sentían tan jubilosos, como por ejemplo aquella vez que Catalina de Siena resultó hablando en lenguas, tuvo una de sus muchas contemplaciones y dice, ¿y ahora qué digo? Y ella tenía un don de palabra precioso, es doctora de la iglesia, pero se le acabaron las palabras, no podía decir nada, y eso quedó registrado en esa oración.
que ella empezó a decir como si fuera una bebé, no podía hablar, estaba transfigurada, transformada, estaba transida de amor de Dios. Cuando un cristiano no conoce la ebriedad del Espíritu, es particularmente débil, porque como el corazón humano no puede vivir sin alegría, el que no conoce la ebriedad del Espíritu buscará otras ebriedades. Por ejemplo, ese correr de la adrenalina cuando se entra al casino. ¿Será que esta es mi noche? O por ejemplo, el placer del sexo. O por ejemplo, el placer del dinero. Más millones para mi cuenta. Por eso, el gran seguro del cristiano, lo que lo mantiene fiel, no es una jaula de mandamientos. Eso no basta. El que tiene solo la jaula de los mandamientos, un día dice, ¿y yo por qué no puedo acostarme con mi novio? O con quien yo quiera. ¿Y yo por qué no puedo fumar marihuana? ¿Cuánto bien le haría a un marihuanero conocer la ebriedad del Espíritu? Yo he conocido marihuaneros que dejaron la droga. He conocido personas que fueron esclavas de todo tipo de pecados sexuales, incluyendo masturbación, lesbianismo, adulterio, lo que sea. Pero cuando una persona conoce la ebriedad del Espíritu, no es que deje de sentir, no es una anestesia, sino que la intensidad del gozo que trae la vida en Dios es incomparable con cualquier ebriedad de este mundo. Como conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora, nos damos cuenta que el vino representa por una parte la sangre potente de la redención y por otra parte la gracia incomparable del Espíritu Santo. Con eso bien claro, vamos al texto. ¿Y qué nos encontramos? Que Cristo habla de un vino nuevo, pero un vino nuevo que no cabe en los odres viejos. ¿Qué quería él decir con eso de los odres? Bueno, recordemos en primer lugar que es un odre. Es un recipiente hecho de cuero. Cuando el cuero está nuevo y el odre, por supuesto, está bien hecho y bien cocido, no se derrama el líquido. Pero ¿qué pasa cuando el odre es nuevo y tú le echas vino nuevo? Pues pasa que el vino nuevo, por su proceso mismo de fermentación que todavía está activo, va a generar una presión de gases. Pero como el cuero es nuevo, todavía conserva flexibilidad y después sin problema se pueden quitar esos gases adicionales y se va madurando el vino. Así se hacía en la antigüedad en todo caso. Pero ¿qué pasa cuando se echa vino nuevo en odres viejos? ¿Qué pasa con los odres a medida que va pasando el tiempo? El cuero pierde flexibilidad, el cuero se va endureciendo hasta que finalmente es incapaz de ceder. ¿Y qué pasa si se echa vino nuevo en odres viejos? Se cierra el odre, la presión empieza a aumentar y muy fácilmente puede acontecer lo que dijo Cristo, es decir, que entonces se rompen los odres y se pierde el vino y se pierden los odres. Ya sabemos lo que quiere decir vino en el lenguaje de Cristo,
Y sobre todo, ¿qué quiere decir vino nuevo? Quiere decir la novedad de la redención que vino por su sangre, y quiere decir la novedad del Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Y los odres, ¿a qué hacen referencia los odres? Pues resulta que nosotros no somos únicamente espíritu, nosotros somos también cuerpo. Y nosotros, como cuerpo que somos, pues también tenemos estructuras, costumbres, tradiciones, modos de hacer las cosas. Así era en la época de Cristo. La religión se había convertido como en un odre, pero un odre viejo. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa religión había perdido flexibilidad. Hay que tener en la imaginación la mirada de los fariseos, una mirada tiesa, inmisericorde, implacable. Oye esto, una mirada inflexible. Por eso los fariseos veían, por ejemplo, que una persona estaba enferma y estaban atentos a ver si Cristo iba a curar en sábado. No podían tener un milímetro de flexibilidad. No podía dolerles que la persona estuviera sufriendo. Simplemente es sábado. El sábado no se hace nada. Ese es el odre viejo, incapaz de expandirse, incapaz de llenarse de espíritu, incapaz de ceder. No ceder al pecado, que Cristo nunca cedió al pecado, sino ceder frente al dolor y a la atención que requiere la persona. Permíteme en ese sentido que te recuerde otro texto, la famosa parábola del buen samaritano. Un hombre fue asaltado mientras iba de Jerusalén a Jericó. Por el mismo camino pasaron varias personas, como era natural. ¿Qué le pasó a un sacerdote que iba por ese camino? Iba pasando por ahí, vio que había una persona malherida, pero como era inflexible, dijo: yo no voy a cambiar mi agenda, yo no voy a cambiar mis planes, yo no voy a contaminarme porque de pronto es un cadáver, yo no me meto en eso, yo sigo mi camino. Ese es el odre viejo. El odre nuevo, ¿cómo está representado en esa parábola? Está representado por aquel hombre, el samaritano, que yendo por ese camino y teniendo seguramente sus planes, fue flexible en sus planes. Así nos enseña el Papa Francisco, que la misericordia requiere que aprendamos a ser flexibles en nuestras agendas. El que no tiene flexibilidad en su agenda no tiene compasión hacia el pobre, porque está demasiado ocupado en sus cosas, en sus proyectos, en su dinero. Por eso Jesús dice: el vino nuevo requiere odres nuevos, requiere que tu vida se vuelva flexible. ¿Y flexible qué quiere decir? Capaz de percibir, de sentir y de apropiarse del dolor que está viviendo el otro, o del cambio que Dios le quiere traer a tu vida. Porque a veces Dios quiere que nuestra vida cambie. La única inflexibilidad no es la de los fariseos. También existe la inflexibilidad de la persona que está apegada a un pecado. La persona que está apegada a un pecado también es inflexible. Como quien dice: yo sí quiero recibir a Dios, pero que Dios no me vaya a quitar las relaciones con mi novio. Yo sí quiero recibir a Dios,
pero que Dios no me vaya a dañar el negocito que ya tengo palabreado con un soborno. Yo sí quiero servir a Dios, pero yo no quiero que Dios cambie el resentimiento que yo tengo con mi mamá. Eso también es odre viejo. O sea que ya entendemos un poco más qué es el odre nuevo. El odre nuevo es el corazón que no le pone condiciones a Dios. El odre nuevo es el corazón que dice: Señor, como tú quieras, lo que tú quieras de mí, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras y durante el tiempo que tú lo quieras. Por eso la imagen perfecta del odre nuevo, ya estarás adivinando qué nombre voy a decir: María. María Santísima, la que dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el odre nuevo, María. La persona que no le pone condiciones a Dios, la persona que no le dice: yo sí quiero convertirme, pero dame permiso de seguir con este pecado. Eso, decir esas palabras, es dureza, es odre viejo. El odre nuevo, esa imagen de María Santísima, es aceptar, es acoger a Dios sin ninguna condición. Que por otra parte es lo mismo que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó eso. Por algo Jesús dijo: el que ame a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, más que a mí, se queda sin mí, no es digno de mí. La única manera de entrar en serio en la vida cristiana es cero condiciones. Dios quiere, y con esto termino, Dios quiere poner la firma en tu corazón. Tú sabes que tú eres una obra de arte, tú y tú y tú. Somos obras de arte, pero Dios todavía no ha puesto su firma. Dios quiere poner su firma en tu corazón. Dios la quiere poner. Pero tú has visto que hoy casi cualquier papel que uno va a llenar dice: aplican términos y condiciones. Tú no le puedes pasar tu corazón a Dios diciéndole: aquí me entrego a ti, con un asterisco que luego dice: aplican términos y condiciones. Apenas Dios lee que tú le estás pasando un papel que dice: aplican términos y condiciones, Dios te mira, sonríe y dice: sigues endurecido, ¿no? Es que tú crees que me vas a poner condiciones tú, a mí. Yo no firmo eso. Y por eso hay muchos corazones que están sin la firma de Dios. Yo no firmo eso. Tú no me vas a poner condiciones a mí. Y por eso uno hace retiros espirituales, como por ejemplo estas damas y muchos de los aquí presentes han hecho. Y un buen retiro espiritual, ¿qué es? Romper los términos y condiciones. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces seremos odres nuevos, y el vino nuevo de la sangre redentora, y el vino nuevo del Espíritu que alegra y santifica, vivirá en nosotros. Esa es la vida cristiana. Conclusión en 2 preguntas. ¿Te has sentido ebrio de Dios? De Dios. No de trago ni de droga, no de sexo ni de juego. ¿Te has sentido ebrio de Dios? Espero que sí, o si no, que te llegue pronto esa hora. Y segundo, ¿estás dispuesto a dejar los términos y condiciones, romper ese papel y decirle a Dios: tuyo soy y tuyo quiero ser? Como decía aquella mujer que casi no se atrevía a entrar al convento
porque le tenían la cabeza llena de miedo, hasta que un día dijo: váyame bien o váyame mal, con Cristo me voy a quedar. Rompió los términos y condiciones y se entró al convento. Años después yo conocí a esa religiosa y lo he contado muchas veces. Y es una de las pocas personas, ya murió hace años, es una de las pocas personas de las que yo podría decir, me dejó toda la impresión de que yo había tratado a una santa en vida. Pero ¿cuál fue el secreto de ella? Rompió el papelito, rompió los términos y condiciones, y Dios hizo una obra preciosa en ella, como la quiere hacer también en nosotros.